No les exhortaron, no les dijo, hermano, hoy eres nuevo en Cristo y tienes que hacer esto, sino que ya llevaban un tiempo donde vivían aún en lo carnal, viviendo como niños. Yo le voy a contar un testimonio que me pasó cuando llevaba un año en el Evangelio. Y yo siempre era de observar a los jóvenes de mi iglesia en Argentina, y los jóvenes vivían desordenados. Hijos de pastores, hijos de hermanos, de lo que usted encontraba. Y yo me había enojado porque vi el desorden de los jóvenes. Y me acuerdo que me salí del culto de jóvenes porque veía muchas cosas y me dolía. Y me fui arriba enojada y le dije, Señor, no voy a regresar más a la iglesia. Porque yo veía lo que sucedía. Y recuerdo que me fui, me quedé todo ese día. Y al otro día me encuentra mi líder de joven. Y él va por hablarme y yo salí corriendo y me fui por otro lado. Y me agarra en la escalera justo que estaba ahí y me dice, ¿qué pasa? Y yo le expliqué que estaba enojada y me dice, Zule, ¿hace cuánto que eres cristiana? Me dice él. Yo llevaba como un año recién y había visto muchas cosas, pero cuando un hermano recibe a Cristo y uno se deja que el Señor trabaje en su vida, uno va madurando. Pero también a mí me pasó que yo iba viendo cosas y yo veía, yo le decía, para ser cristiana así, no quiero ser cristiana. No era muy grande, no llevaba muchos años, pero sí llevaba mi tiempo en el Evangelio. Y me acuerdo que mi líder me dice, Zule, ¿por qué actúas así? Me dice, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? Y yo le digo, y me dice, sentí que esa vez fue la voz de Dios que me exhortó y me dijo, ¿y no es tiempo que madures ya? Yo lloré toda la noche. Mi amiga, que si estamos en vivo, mi amiga lo sabe, ella lloraba conmigo porque yo lloraba y decía, ¿cómo me pudo hablar así? Mi corazón se dolió, pero me enseñó a crecer. Me enseñó, hermanos, a mirar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, muchas veces, hermanos, estos de la iglesia de Corintio eran unas personas que no les gustaba que le hablara con la verdad, o que seamos, o que Pablo haya sido un poco duro para decirles la verdad. No les gustaba eso. Entonces Pablo dijo, ya le hablaré como a niño en Cristo. Y Pablo le dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni aún sois capaces todavía. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos que tener como cristianos para madurar? ¿Se preguntó usted alguna vez? ¿Cuánto es el tiempo que nosotros necesitamos para madurar en Cristo? No se tratan de los días, de los meses y de los años. Se trata de ser obediente a la palabra de Dios. Se trata, hermanos, de que si el Señor ha tomado nuestra vida, hermanos, debemos madurar en su verdad, en su palabra. Amén. Esta iglesia, como nos enseña acá en el versículo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Y quiero que veamos lo que Pablo dice también a esta iglesia. Dice, y lleva por título la vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, es siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Nosotros vemos, hermanos, acá de que Pablo tuvo que enseñarles a los corintios que debían ellos, hermanos, dejar, y le dice, no son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda. Y vemos nosotros que había una pasada manera de vivir. Nosotros cuando venimos a Cristo somos nueva criatura, dice la palabra, amén. ¿Cuánto nos consideramos nueva criatura en este día? Amén. No que no nos equivoquemos, no que no pequemos, hermano, porque lo hacemos. Pero en nosotros debe haber una manera de vivir que tengamos que ir dejando esto atrás, todo lo que iba nombrando y todo lo que Pablo le dice a los corintios, y si entre ellos habiendo celos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Tiene que haber celo? No, la palabra de Dios no nos enseña que nosotros tengamos que tener celos. Si un hermano se levanta hoy y Dios lo llama a su ministerio, ¿vamos a sentir celo por eso? No. Tenemos que bendecir su vida. Y la iglesia de Corintios no entendía todavía esto. Les faltaba crecer. Pero no porque Pablo no le enseñara, no porque porque Apolo no les predicara o no les enseñara, sino que de su corazón, hermanos. Muchas veces las personas se enojan con los pastores y dicen, no, el pastor esto, el pastor aquello, el pastor no me permite crecer. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando somos niños, cuando somos carnales, vamos a ver siempre lo malo del otro y no reconocer nuestros propios errores. Y Pablo le dice, no sois carnales y andáis como hombres. Nosotros como hijos de Dios, si mora el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, somos diferentes. Ya no pensamos como piensa el hombre del mundo. Ya no vivimos como el hombre que vive en el mundo, ¿no? Nosotros debemos ser ejemplos para aquellos que llegan por primera vez. Yo lo viví, usted lo vivió, pero hoy nosotros somos maduros en el Señor. Y sin importar las circunstancias, unos se van, otros vendrán, unos se enojan y otros no. Pero nosotros debemos seguir la misma línea, que es la que debemos dejar que el Señor trabaje en nuestro corazón para madurez espiritual. Amén. El versículo 4 dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto es según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. Preguntémonos, hermanos, preguntémonos esto. ¿Qué somos nosotros en las manos de Dios? ¿Saben? Hoy en día podemos encontrar muchos hombres por los cuales sí se pelean. Yo soy de este pastor, yo soy de aquel pastor, yo soy de esta denominación, tu iglesia no es la misma que la mía. Y vemos mucho desorden también, como en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Y muchos hombres juegan a ser Dios, siendo pastores, algunos apóstoles, otros ya se están nombrando querubines. Y vemos nosotros esa división que se está causando en la iglesia. Porque la palabra de Dios, y Pablo decía, nosotros somos colaboradores de Dios. Hoy yo me considero colaboradora de Dios. Una mujer que por su misericordia y a cada uno de nosotros por la gracia que Dios tuvo con nosotros, nos llamó a su evangelio. Nos llamó y nos dio la oportunidad, hermanos, de poder ser hijos de Dios. Pero no somos más que eso. Somos alguien que han entendido la palabra de Dios para poder ayudar a aquel que necesita del Señor, para poder guiar a aquel que necesita del Señor, amén, para poder predicar a aquellos donde, como estamos viendo en este tiempo, donde las tinieblas han cegado los ojos de los hombres. Somos eso. Y Pablo mismo le dice ahí a los discípulos, ¿qué soy yo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué somos nosotros? Solamente servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso somos nosotros hoy como iglesia, servidores del Señor, para aquellos hermanos que hoy necesitan de Dios.
Este es un tiempo donde, hermanos, nosotros vemos hay mucha influencia en este mundo. La influencia de los TikTokers, las influencias de los apóstoles que dicen, declara y se te será hecho. ¿Cómo dice pastor? Decreta que será hecho. No, pues, es si Dios quiere. ¿Cuánto hemos orado nosotros por Alexander y le hemos dicho, Señor, pedimos sanidad, pero que sea como tú quieras? No le hemos mandado al Señor a decir, hágase lo que yo quiera, sino, Señor, hágase tu voluntad, porque somos servidores de nuestro Dios, del Dios que amamos, del Dios que por misericordia, hermanos, nos llamó a su gracia. Amén. Por su gracia nos llamó a sus caminos. Y en estos tiempos vemos nosotros mucha influencia y muchos jóvenes, muchos niños aún quieren ser como esas personas que hoy tienen éxito, pero que mañana perecen. Y Pablo por eso decía, aunque Pablo tenía la gracia del Señor y poder, y él todo lo que vivió con el Señor, como él era un perseguidor de iglesia y como él dijo, no, yo soy siervo de Dios, yo soy servidor. Nadie en su sano juicio hoy en día puede decir, hermanos, verdaderamente yo lo pienso, nadie debe decir, yo soy el que hago los milagros. Yo soy este pastor de la iglesia y se va a hacer lo que yo diga cuando se desvíe de la verdad de Dios. No veíamos eso en Pablo. Y en muchos hombres hoy vemos eso. Pero un día su éxito va a perecer y su vida se va a perder. Amén. Y los corintios tenían la mirada puesta en Pablo, en Apolo, en diferentes cristianos que ellos se esforzaban por predicar la palabra del Señor. Amén. Por predicar el evangelio. Al Cristo que murió por los pecados de la humanidad, con sencillez de corazón. Nosotros veíamos en el capítulo 2 cuando Génesis nos enseñaba, cuando Pablo predicaba, él no decía, yo digo esto y se tiene que hacer como yo quiero, sino decía, por la gracia del Señor que me envió. Y es una verdad tan grande, queridos hermanos, es una bendición tan grande poder servir al Señor. Pero recuerden siempre esto, que el que todo lo hace es Cristo, no nosotros. Amén. Cada hombre, hermanos, cada mujer que sirve al Señor y que lo que hace de corazón es solo por su gracia y por el Espíritu Santo, hermanos, que mora en la vida de aquel que Dios llamó por misericordia. No hay por qué jactarse de lo que somos, sino agradecer al Señor. Y siempre trabajar en temor, sabiendo que nosotros un día vamos a tener que ser juzgados por lo que hacemos, por lo que no hemos hecho. Si nuestra vida es vanidad, créame que vamos a ser juzgados. Y si lo hacemos con humildad, vamos a tener nuestra recompensa. Amén. La verdad, hermanos, nosotros sin Cristo no somos nada. Aunque muchas veces hablemos muchas cosas, aunque muchas veces sucedan cosas, pero sin Cristo no somos nada, porque Él es y debe ser siempre el centro de nuestra vida. Y a quien debemos predicar cuando salimos a las calles es del Cristo que transformó nuestro corazón. Amén. El versículo 6 al 8 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Nosotros, me acuerdo, hermanos, cuando comenzamos nuestra iglesia, ¿te acuerdas, pastor, en Hualqui? Una iglesia de cero, queridos hermanos. ¿Saben? Hemos recorrido todo Hualqui predicando. Tierra dura. Pero yo me acordé de esta palabra que dice acá Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Lo da Dios. Yo me vine a esta ciudad con la esperanza que de todo lo que nosotros hemos sembrado, de que quizás otro antes que nosotros sembró, y quizás nosotros hemos sido los que hemos regado la ciudad de Hualqui.
pero Dios le da el crecimiento y quizás a aquellos que hoy hemos predicado, otro está haciendo la labor, ¿verdad? Pero Dios le está dando el crecimiento a aquellos lugares. Por eso debemos ocuparnos, querido hermano, solamente en plantar, en regar. Esa es nuestra tarea. Solamente esperar en el Señor, porque el crecimiento la va a dar Dios. Cada sábado que hemos salido a predicar, cada vez que los varones salían a predicar, que los niños salían a predicar, solamente hemos plantado, solamente hemos regado. Y Dios se va a encargar de todo lo otro. Puede tardar porque las semillas muchas veces cuestan en abrirse. Pero Dios es el que va a tocar para cambiar los corazones. Amén. Y eso siempre debemos tener presente, que nosotros somos solamente lo que plantamos, lo que regamos. Hermanos, pero también para que nosotros podamos crecer espiritualmente, debemos dejar que Dios trabaje en nosotros. Otro plantó, esta iglesia ha sido plantada. ¿Por cuántos pasaron por esta iglesia? ¿Cuántos pastores? Tengo la historia de la hermana Eliana, del pastor Juan. Hoy estamos nosotros, vendrán otros. Pero nosotros, hermanos, debemos seguir creciendo espiritualmente. No seguir como los corintios, que verdad lo leíamos en un principio. Seguir años en el evangelio y ser carnales. Que Dios nos ayude. Dios siempre quiere, pero somos nosotros los que decidimos. ¿Voy a crecer espiritualmente? ¿Voy a dejar que todo aquello que el pastor Juan sembró, lo que el pastor Jorge está regando y lo que Dios quiere dar en crecimiento, voy a permitir esto? ¿Voy a permitir en mi vida crecer espiritualmente para que otros conozcan de Cristo? Dios se encargará de todo lo demás, pero nosotros somos los que debemos seguir trabajando para el reino de los cielos. Dice la palabra en el versículo 9, vamos a leerlo del versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Amén. Nosotros somos colaboradores, como pastores, como maestros. Tenemos una tarea. Amén. Y Dios, con cada palabra, hermano, que va dándole a usted, Él va edificando su vida. Por eso es importante recibir la palabra de Dios. Que Dios siga trabajando en nosotros, como dice acá: vosotros sois labranza de Dios. Es decir, Dios tiene que seguir transformando nuestro corazón. Dios debe seguir, hermanos, trabajando, pero debemos dejar que Dios obre. No somos simple material de concreto, no somos material de madera, sino somos seres creados por Dios, seres humanos, que entendemos, que razonamos, que escuchamos. Las paredes no escuchan, como hay un dicho, dice: las paredes escuchan, pero no es verdad. Los pilares no escuchan, pero nosotros que somos formados por Dios siempre debemos permitir que Dios siga trabajando en nosotros. Amén. Versículo 10 al 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edifica, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y por la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Yo buscaba, hermanos, el significado de un perito arquitecto y me resultó interesante, me pareció. Y dice que es un experto en construcción y en su ámbito legal. Estos peritos son capaces de identificar, analizar, evaluar y cuantificar problemas constructivos y daños relacionados con los inmuebles. Pablo hacía esta observación en los Corintios, hermanos. Hacía esta observación en la vida de estos hombres de esta iglesia. Él, como perito arquitecto, dice su palabra que él fue
¿verdad? El que dice, yo como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima. Para que construyamos algo bueno, tenemos que usar algo bueno. Para construir un buen edificio, necesitamos materiales buenos. No podemos edificar nuestra vida cristiana, hermanos, simplemente como muchos lo están haciendo a través de una profecía. Si el hermano no me habla, yo no voy a creer en nada. Si no viene el hermano y me dice lo que quiero escuchar, yo no voy a creer en lo que tú me dices. Y nos ha pasado. ¿Saben, hermanos? Si la palabra de Dios no es lo fundamental en nuestra vida, estamos siendo mal edificados. Y puede venir un terremoto, pueden venir lluvias. Como dice la palabra, hay quien construye su casa sobre la arena y hay otros sobre la roca. ¿Dónde estamos construyendo nuestra vida espiritual? ¿Dónde estamos nosotros siendo edificados? Ya hemos visto, hermanos, a todos estos hombres que tenemos la palabra de Dios para que nos guíe la palabra de Dios para poder edificar bien la casa. Nosotros vemos en la Biblia y hay historias de hombres que fueron destruidos y hay historias de hombres que a pesar de todo lo que sufrieron tenían su seguridad en el Señor. Sin importar lo que suceda en este mundo, hermanos, nosotros debemos construir nuestra vida a través de la palabra de Dios, a través de esta palabra que muchos hombres usados por Dios han entregado su vida para que la palabra de Dios hoy llegue a nosotros. ¿Es un buen fundamento la palabra de Dios para tu vida? ¿O prefieres que otros te hablen? Como pastores, nuestro corazón y nuestro anhelo es siempre que la palabra de Dios haga vida en cada uno de ustedes. No en nosotros, hermanos, como pastores, sino en la palabra del Señor. Ella es la que da vida. Nosotros solamente, hermanos, queremos guiarlo por esta verdad que cada día nos golpea con las verdades que tenemos que vivir, que cada día, hermano, nos corrige. Si yo le dijera, hermano, la palabra de Dios es la que más me ha exhortado. La palabra de Dios, cuando me he portado mal, es la que me decía. Y recordé una vez la palabra de alguien que dijo, tú eres Dios. Y yo me acuerdo que cuando por medio de su palabra el Señor me exhortó, yo le dije, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios justo, tú eres Dios santo. Perdóname. Y eso es lo que debemos hacer, hermano. Reconocer nuestros errores a través de la palabra de Dios. Amén. Versículo 16, 17 dice... ahí está. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. No somos santos, hermanos, que de una forma de yeso o con una aureola. Somos santos porque el Señor mora en nuestra vida. Y si nos falta aún, hermanos, estamos a tiempo de decirle, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame porque me equivoco todo el tiempo. Señor, ayúdame porque yo necesito alcanzar esa santidad que solo tú tienes para mi vida. Y lo vamos a hacer, hermanos, solamente de la manera que es obedeciendo al Señor, buscándole, orando, leyendo, pero a la vez obedeciendo. Amén. Los corintios, hermanos, no solo tenían la conducta de las divisiones, de los pleitos, de los celos, sino que también ellos tenían una inmoralidad sexual muy grande. Si ustedes lo recuerdan ya, o más adelante vamos a ir viendo eso ya en el capítulo 5. Una inmoralidad sexual, un desorden tremendo. Y la palabra del Señor amado nos enseña que ningún adúltero, ningún fornicario entrarán al reino de los cielos. Y eso nosotros lo encontramos en la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor en 1 Corintios 6, 19, 20 nos habla y nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mire, yo siempre tuve este concepto. Si alguien te hace daño, ese es su pecado. Pero si tú haces daño y te haces daño y te provocas haciendo cosas inmorales en tu vida,
estás pecando tú. Y no hay más culpable que uno, que aquel que hace lo inmoral con su cuerpo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y no solamente, hermanos, vemos en el área sino de adulterio y de fornicación. Nuestras palabras, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo malo que puede haber en nuestra vida está destruyendo lo que es de Dios. Con nuestro cuerpo, hermanos, con nuestro corazón, nuestra mente, todo lo malo que podamos hacer, estamos destruyendo el templo, porque allí mora el Espíritu Santo. Y si no mora el Espíritu Santo, obviamente que va a haber ese pecado. Ya no seamos como niños, ya no seamos, hermanos, que nos tengan que dar leche siempre, sino que podamos decidir a crecer espiritualmente, que es lo que realmente importa en este mundo. Para el mundo el pecado es deleitoso, pero para nosotros el pecado debe ser un dolor para nuestra vida. Y la vida espiritual y lo que tengamos espiritualmente debe ser lo mejor que nos puede pasar. Amén. Es lo mejor, pero si usted no decide hacerlo, se va a dar cuenta que él solo no va a poder. Y el pecado siempre lo va a arrastrar. Amén. Los versículos 18 al 23 vamos a leer. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Nadie se engaña a sí mismo, hermano. Nadie piense que la sabiduría de este mundo lo va a llevar a lo alto. Nada que se crea superior a Dios, nada que se crea igual a Dios va a permanecer. Por eso el Señor dice que nosotros debemos buscar el consejo de su palabra para vivir sabiamente, para poder vivir sabiamente en este mundo perdido, en este mundo gobernado por las tinieblas. Debemos buscar el consejo de Dios para nuestra vida. Y a través de la palabra de Dios, así como Pablo, así como Apolos, así como Pedro, buscaban dar consejos a otros, pero por medio de la palabra de Dios. Es lo que realmente importa, hermanos. En Proverbios 3, 5 al 8, nosotros nos enseña la palabra y nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces el hombre se equivoca por creerse sabio. Y muchos hombres, hay un concepto de la vida que dice el anciano, que el anciano ya por sus años se hizo sabio. ¿Cuántos ancianos han muerto sin conocer a Dios? Por creerse que los años nos dan sabiduría. La verdad no es así. Solamente el consejo de Dios nos va a enseñar a vivir ordenadamente, sabiamente, pero solo la palabra del Señor. Amén. Nosotros siempre, hermanos, debemos pedir el consejo de Dios para nuestra vida. Para ustedes que son padres, no saben qué importante estos años que nos quedan de vida, de tiempo, es pedirle a Dios consejo para guiar a sus hijos. Es tan importante. ¿Por qué? Porque el mundo viene de mal en peor. Y nuestras propias palabras no nos van a servir, hermanos, si no buscamos a Dios. Si nosotros no le pedimos a Dios el consejo para guiar a los hijos a través de su palabra, puede que sus hijos se pierdan algún día. Y después lo va a lamentar. Y después va a decir como aquel que dijo: ¿cómo no busqué el consejo de Dios? Hoy tenemos esa libertad por medio de la palabra de Jesucristo, para buscar en el Señor las palabras sabias para aconsejar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros padres y a nuestras madres, a todos aquellos que nos rodean, solamente por la palabra de Dios. Amén. Nosotros, hermanos,
por gracia del Señor somos de Él. Hay muchos que están afuera que no son del Señor. En el versículo 23 dice: vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Si creemos esto, estamos seguros. Amén. Vamos a orar. No se avergüence, hermano, de orar al Señor y de reconocer su error quizás hoy. De reconocer, quizás decirle: Señor, no te he buscado lo suficiente. Aprovecha este tiempo que mientras tenemos vidas, tenemos esperanza de poder acercarnos aún más a Dios. A mí me gustaría que oremos. Oremos en este momento y en esta dirección orar al Señor. Y sobre todas las cosas, queridos hermanos, decirle a Dios: queremos, Dios, que tú trabajes en nosotros. Queremos ser tus colaboradores, pero en tu verdad, por la sabiduría que tú, Señor, tienes para nuestra vida. Amén. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Rey amado, por tu palabra, por el consejo de ella para nuestra vida, Señor. Dios amado, reconocemos, Señor, nuestra debilidad, nuestra falta. Reconocemos, Señor amado, delante de ti que cuesta, Señor. Pero sabemos, Dios mío, cuando estamos tomados de tus manos, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Padre, permítenos, Señor, ser esos colaboradores fieles para ti. Ser esos hijos, Dios, del cual tú tengas contentamiento, Dios amado. Ser esos hijos, Dios, sabios en tus palabras, entendidos, Señor, en lo que tú nos hablas. Señor, quizás muchas veces decimos: yo conozco tu palabra. Señor, muchas veces decimos: conocemos tu palabra, Señor, pero no somos obedientes, Padre. Perdónanos, Dios, por faltar delante de ti, Dios amado. Señor, que esta iglesia sea una iglesia que crezca, Señor, espiritualmente. Ya que no haya niños, Señor, donde Dios eterno uno pueda predicarle y se enoje, sino todo lo contrario, Padre. Que pueda aceptar, Señor, Dios mío, la corrección de tu palabra. Señor amado, el poder crecer todos en unidad, Señor, por medio de tu palabra, Jesús amado. Papá, damos gracias por todo este tiempo, Dios mío, que nos habla. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos, Dios mío, espirituales, por sobre todas las cosas, Padre. Dios soberano, te necesitamos en todo tiempo. Anhelamos más de ti, Señor. Queremos crecer, Señor amado, en tu palabra y en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y como decía Pablo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna para nuestra vida? Bendice espiritualmente nuestra vida, nuestra iglesia, Señor. Sobre todas las cosas, porque sé que de todo lo otro tú te, Señor, encargarás, Padre. Pero que esta iglesia, Señor, que se prepare en todo tiempo, Dios, para un encuentro contigo, Jesús. Dios amado, bendícenos, bendice a nuestro pastor, bendice a nuestros consejeros, bendice a nuestros líderes, Señor, bendice a cada hermano, Dios, a cada varón, a cada mujer, a cada joven, Dios mío, a cada niño, Padre. Bendice esta iglesia, Señor, con sabiduría de lo alto, Padre, para ser una iglesia, Dios, como dice tu palabra, Dios mío, una iglesia, luz del mundo, Padre. Te damos gloria, honra y honor, Señor amado. Te amamos, Dios, Señor. Y si nos hemos equivocado, perdónanos, Padre Santo. Que de seguro en todo tiempo, Señor, nos hemos equivocado, hemos fallado. Pero tú eres el Dios, Señor, que nos exhorta a volver a ti en todo tiempo. Gracias, Jesús eterno. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor es para ti. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Que Dios le bendiga. Voy a dejar a mi hermana Andreita. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Andrea. Amén.